nos llevaría muy lejos, o sea que no te pregunto nada, solo al hacerlo del Congreso. Y luego también la encuentro un poco oportunista, ¿no? Yo creo que la literatura infantil es bien sabido que los autores que más ganan son los autores de cuentos, está clarísimo, ¿no? Pero además con diferencia, bueno, salvo Vargas Llosa, etcétera, algún novelista famoso. Entonces yo creo que hay algo de oportunismo con vamos a meter un poco de feminismo, vamos a meter tal, vamos, en fin, digo que realmente leo bastante y mi idea es que no, como las películas, no hay buenos guiones, no hay, es muy plana, la fantasía se ha quedado totalmente, en mi opinión, pero creo que sería muy largo. Sí, quizá dos frases sobre eso. Creo que es parcialmente cierto. La literatura infantil y juvenil está muy de moda, de hecho es lo único que con la crisis no se hundió a nivel editorial, y está muy de moda en todas partes. Eso tiene un aspecto positivo y uno negativo. Es que se crea mucho, se crean cosas muy interesantes, sobre todo en el ámbito del libro álbum, desde mi punto de vista, pero claro, también se crean muchas cosas de estos tipos bestseller que son sí, que realmente están buscando, pues vamos a tratar en el colegio el tema del feminismo, el tema de lo que sea, o sea, el tema que esté de moda en el momento o que sea problemático de alguna manera, y entonces se crean obras ad hoc. Pero yo no haría eso como generalización, porque también hay cosas muy, muy interesantes en el ámbito de la literatura infantil. O sea, es quizás buscar un poco, o quizás es lo que uno conoce también más desde el punto de vista académico, porque lees artículos sobre ese tipo de obras. Pero bueno, es un tema muy largo. Bien, gracias. Me parece que Paco tenía otra pregunta. Sí, lo primero quiero felicitarlas a las dos por las excelentes comunicaciones. Y la pregunta es para la profesora Notaro, porque me ha llamado la atención cuando ha mencionado el concepto de teopoesía, según creo recordar, al hablar de la tesis que hizo Pablo Dors. Entonces yo conocía, bueno, muy someramente este concepto por un poeta francés que se llama Patrice de la Tour du Pin. No sé si puede haber alguna influencia sobre Pablo Dors o... Podría ser porque Pablo Dors ha leído muchísimo también los franceses, pero él, este concepto de la teopoesía, teopoética se llama la tesis de doctorado, teología de la experiencia literaria. Entonces esta unión, ¿no?, entre literatura y religión, y de hecho se presenta también en los personajes, en el personaje también de Entusiasmo, porque él quiere ser poeta. Entonces esta inspiración de Dios que va a llegar en la literatura, una literatura que se inspira en Dios, entonces llega a ser una teopoética, una poética en Dios, con Dios, para los otros. Y no sé esta referencia a este autor francés, pero podría ser, sí, porque él se inspira sobre todo en Kafka, Hermanesse y Kundera, pero ha leído muchísimo, es un hombre, un intelectual, entonces podría ser, sí. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues sí. Muy bien, pues cerramos entonces el turno de preguntas y bueno, pues María Antonia, cuando quieras. Sí, me quedo yo, quedo yo aquí y os podéis sentar. Venga. Muchas gracias. Bueno, pues damos la bienvenida a María Antonia García de León, que es profesora, escritora y poeta, y ella nos va a presentar en estos minutos finales y para terminar con la jornada de hoy su libro Años de luz y niebla, que además María Antonia ha sido premio Stefan Zweig de Biografía y Memorias 2018, ¿no? Gracias. Sí. Pues cuéntanos.
Pues bien, sobre tu entonces, libro. no, yo creo que nos vamos a regalar todos el don de la brevedad, ¿no? Porque estas horas, después de un día tan interesante, pero tan cargado, ¿no? Entonces, el don de la brevedad. Antonio, que me invitó y me hace este hueco del Congreso, me dio 15 minutos, pero yo creo que van a ser hasta 10. Y además, como la poesía pues no tiene después, yo creo que no tiene después más dialéctica, ¿no? Creo yo. Pues con esto cerramos. Entonces voy allá. Intimísima, primera presentación, Toledo, 20 de septiembre del 2018. Me he levantado pronto, de noche. Aún no había llegado la luz de la mañana a las calles de Toledo, ni a la ventana de mi habitación. Me he levantado a repasar esta breve presentación. Estoy releyendo mi obra, mis años de luz y niebla a estas horas tan tempranas. Su lectura me ha impresionado a mí misma. Quiero transmitiros esta especialísima sensación con la cita que abre el libro. Esta tarde, con la luz en declive, he visto nubes sobrevolar el jardín de mi casa. Me pareció escuchar un trueno. No sabía que el ruido de mi alma se pudiera oír tan alto. Ah, el ruido del alma como un trueno. Aunque vuestras vidas hayan sido otras, en esta obra hay una gran intimidad del yo. Podría sintetizarla en esta fórmula. Yo soy tú. Como canta Serrat, lloramos todos con las mismas lágrimas, soñamos de la misma manera. Seguir el río de otras vidas te hace sabia para la tuya. Escribirla es luz para ti y tal vez para los demás. Lo personal es conocimiento. Y siempre el asunto clave, soy tú. Hay en estas páginas un tú en el que se refleja mi yo. Ojalá que la distancia quede abolida, que encuentres un ser al que te unas en hermandad, una mujer con la que trabas amistad. Deseo que al leer esta obra el papel impreso desaparezca en la penumbra de la habitación y encuentres que alguien, un extraño, ha entrado en tu casa y ya no es un extraño. Social y de amistad, segunda presentación. Queridos amigos del Congreso de Dios, como el tiempo de vendimia va siendo ya un ritual compartido con todos vosotros, venir en septiembre a recitar unos poemas y a presentar mi nueva criatura que aquí veis. Mil gracias por acogerme y un agradecimiento muy especial a Antonio Barnés, que me tiene al tanto del Congreso siempre. Voy a hablar del título. ¿Es esta una obra autobiográfica en prosa y en poesía? Permitidme esta humorada. ¿Estaré escribiendo yo el libro de la vida al modo de Teresa de Ávila en estilo siglo XXI? Encontré una definición de lo que estaba escribiendo, que no era otra cosa que sobre mis años de luz y de niebla, es decir, lo que define la juventud. Luz y niebla, sol y aguaceros, alegría y desconsuelo, todo ello de seguido, sin interrupción, sin solución de continuidad, porque sí. ¿Los recordáis? Eran vuestros años de luz y niebla. Esta empatía con el lector, con vosotros, es algo maravilloso en el oficio de escribir. El subtítulo de la obra también indica un deseo y una definición de un problema de género, un problema de las mujeres. Dice así, contra la conjura del olvido, como subtítulo. Me gusta leer esta frase que he escrito de apertura de uno de los capítulos del libro. Mi abuela era feudal, mi madre precapitalista, yo posmoderna. Lo he visto todo. Con ella condenso el gran cambio social que hemos vivido y estamos viviendo las mujeres. Voy a hablar del pacto autobiográfico. El pacto autobiográfico que yo he hecho, pero nunca terminado, y creo que es una interesante tarea que de una manera u otra hace toda persona, no necesariamente por escrito. Años de luz y niebla es un largo proceso de crisis, de limpieza, de integración de estratos biográficos. Estoy hablando de un ejercicio interesantísimo de ajuste de cuentas conmigo misma. Estoy hablando de comprender, de limpiar, de perdonar. Estoy hablando, sin nombrarla antes, de esa palabra en boga llamada resiliencia,
capacidad de adaptación y resistencia de una persona. Y ya sabemos a qué. La vida es un safari peligroso. Aviso para navegantes. Dos fieras que nos pueden asaltar en esta travesía que recomiendo del memorialismo, de la escritura del yo a toda persona. Primera, el pasado. Que no nos atrape el pasado y en él nos quedemos. Segunda, la melancolía. Cuidado con la melancolía. Por hecho y dicho esto, no hay frase en la Biblia que más me guste y me consuele que la siguiente. Todo lo hago nuevo. Comienzo a recitar unos breves poemas. No sin antes decir esta pequeña nota que toma a lo largo de tantas estas horas intensas en este interesante congreso. En el siglo XXI, es mi opinión, en el siglo XXI la poesía existencial es de algún modo poesía religiosa. Y al revés, la poesía religiosa es existencial. Bastante épica sacra es ya el mero existir. Esta obra, que es una obra en prosa, lleva también una selección de poemas biográficos que llamo poemas del yo, la escritura del yo. El primero que leo se llama así, Estratos. ¿Por qué dicen tanto yo? Escuchaba usar el verbo ser con tal aplomo. Yo soy, a mí me gusta, a mí me revienta, yo detesto. Me daba pavor aquella gente, volcanes en erupción del yo. Mientras, yo solo era una vocal, una brizna de hierba, un viento sin sentido, un suspiro fuera de quicio, un proyecto de quién sabe qué, una joven dramática y irreverente, seguidora del primer encantador que pasara por mi vida. Hoy puedo estar en silencio, escondida, misteriosa. Soy el escaparate de Tiffany's. Lo he visto esta mañana. Cuanto más pequeño, más valioso. Ya casi puedo relajarme, celebrar la existencia, vivir en paz. Ayer me troceaba para caníbales en la Feria de las Vanidades. Yo misma era un banquete sin fin. Otros poemas del yo que tengo aquí en el papel, dice así. Porque yo creo que el yo ahora mismo, tanto en todas las disciplinas, es un tema tremendamente de nuestra contemporaneidad, de nuestra angustia, de nuestra existencia, de nuestro quehacer. Al menos para mí me importa mucho el quehacer poético. Este poema dice así, página 112, 113, tengo estos poemas. Borrador del yo. Borrador del yo, muy borrador. ¿Era yo la que bailaba loca de alegría en aquel recodo del jardín? ¿Soy hoy la de aquella noche? ¿Soy yo la de ayer? ¿La de hoy? Borrador del yo. Yo, potro desbocado, cruzo por las estancias de la vida, hipódromos continuos de alocada carrera, de tenaz competición, de heroica resistencia. Hoy lo sé. Arenas movedizas de mi yo, diseños de interior, borrador del yo, muy borrador. Y el tercero que he escogido de escritura